El soldado español yacía boca abajo en el lodo, con el uniforme rojo y blanco manchado por la tierra fértil de Cuba. No había signos de una lucha frenética, ni el desorden de una emboscada caótica. Solo un corte limpio y profundo en la nuca, ejecutado con una precisión que no pertenecía a la ira de una turba, sino a la disciplina de un verdugo. A su alrededor, los altos tallos de la caña de azúcar se mecían con la brisa nocturna, sus hojas afiladas susurrando como testigos silenciosos. La escena era imposible. Un soldado profesional, armado y entrenado para imponer el orden del imperio, había sido cazado y eliminado en un campo de esclavos. Su mosquete yacía a unos metros de distancia, sin disparar. Quienquiera que lo hubiera hecho no le temía a su arma, le había temido a su presencia, y la había neutralizado antes de que el soldado supiera que estaba en una guerra. Este cuerpo era un mensaje, una contradicción que gritaba en el silencio opresivo de la plantación. El ingenio azucarero se llamaba la sombra de Dios, un nombre que pretendía ser piadoso, pero que se sentía como una amenaza. Se extendía por miles de acres, un mar verde y sofocante de caña de azúcar, rodeado de pantanos impenetrables y una selva densa. Era un mundo cerrado, una isla de trabajo y miseria, gobernada por sus propias leyes. Durante el día, el sol caribeño golpeaba sin piedad, y el aire era una mezcla espesa y pegajosa del olor dulce de la melaza, el sudor de 1000 cuerpos y el miedo metálico que se adhería a todo. Los campos no eran solo un lugar de trabajo, eran una prisión sin muros visibles, donde cada tallo alto era un barrote, y el horizonte una promesa que nunca se cumplía. Los capataces vigilaban desde torres de madera, sus siluetas recortadas contra el cielo blanco, pero la verdadera vigilancia provenía de la propia tierra, que parecía conspirar para agotar el cuerpo y quebrar el espíritu de quienes la trabajaban. En lo alto de la colina, la casa grande de don Álvaro de la Cruz vigilaba como un depredador en reposo. Era una estructura imponente de piedra y madera, con balcones que ofrecían una vista panorámica de su dominio. Don Álvaro era la ley, la justicia y el terror en la sombra de Dios. Su poder no se basaba en la legitimidad de la corona española, que estaba a días de distancia, sino en la certeza absoluta de su crueldad. Creía en su derecho divino a poseer almas, a medir el valor de una vida en quintales de azúcar. Su arrogancia era tan vasta como sus tierras, y su paranoia crecía con cada rumor de revuelta que llegaba desde Haití. No gobernaba con discursos ni edictos, sino con el látigo, el hierro candente y la calculada demostración pública de que cualquier desafío, por pequeño que fuera, sería respondido con una aniquilación desproporcionada. El miedo a él era el verdadero motor del ingenio. Lejos de la casa grande, en el corazón palpitante del ingenio, estaba la herrería. Allí, un hombre llamado Jacinto pasaba sus días en un exilio autoimpuesto. El eco rítmico de su martillo sobre el yunque era su único lenguaje. Era un hombre que se acercaba a los 50 años, de cuerpo robusto y hombros anchos, con músculos tallados por décadas de trabajo. Su rostro era un mapa de cicatrices que los demás atribuían a accidentes con el fuego y el metal, pero sus ojos contenían una calma que no correspondía a un hombre quebrado. Se movía con una economía de movimiento deliberada, una eficiencia que los capataces confundían con agotamiento. Jacinto era invisible. Su habilidad como herrero lo hacía valioso, pero su silencio lo hacía seguro. Hablaba tan poco que la mayoría había olvidado el sonido de su voz. Observaba todo, las rutinas de los guardias, la dirección del viento, la debilidad en la madera del puente, pero su rostro no revelaba nada. Solo una persona atravesaba la fortaleza de su silencio. Se llamaba Ania, una joven que llevaba en su vientre la promesa de una vida nueva, un acto de desafío silencioso en un lugar diseñado para la muerte. Era la única que se atrevía a entrar en la herrería, no para hablar, sino para dejarle una calabaza con agua fresca en los días más calurosos. No intercambiaban palabras, solo un breve cruce de miradas. En los ojos de ella, Jacinto no veía miedo, sino una determinación tranquila que le recordaba a un mundo que había perdido. En los ojos de él, ella veía una tristeza tan profunda como el océano que los había traído hasta allí. Su conexión era un hilo invisible,
tejido en el silencio compartido, un reconocimiento mutuo de una dignidad que el sistema se esforzaba por erradicar. Para Jacinto, Anya y su hijo Nonato representaban la única razón por la que el futuro aún importaba. La paranoia de don Álvaro, alimentada por el calor y los susurros de rebelión, finalmente encontró un objetivo. Un día, en medio del campo, acusó a Anya de pereza, una excusa para desatar la furia que había estado acumulando. Desde su herrería, Jacinto escuchó el grito agudo de don Álvaro, una nota discordante en la sinfonía del trabajo forzado. Su martillo se detuvo en el aire por un instante. No corrió, no gritó. Permaneció inmóvil, escuchando. Los gritos de Anya fueron breves, seguidos por el sonido sordo y repetitivo de los golpes. El resto de los esclavos fueron obligados a mirar, un teatro de crueldad diseñado para recordarles su lugar. Jacinto no miró, volvió a su trabajo, el martillo golpeando el acero al rojo vivo, cada golpe una explosión controlada de la rabia que no podía permitirse mostrar. El sonido del metal resonó en todo el ingenio, un contrapunto furioso a la brutalidad que se desarrollaba a plena luz del día. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo violento, como si la tierra misma sangrara por la herida infligida. El cuerpo de Anya fue dejado en el campo como una advertencia. El silencio que siguió a su muerte fue diferente al silencio habitual del agotamiento. Era un silencio denso, pesado, cargado de una electricidad palpable. Esa noche nadie cantó, nadie contó historias. El único sonido era el del viento agitando la caña. Cada esclavo en la sombra de Dios sintió que una línea invisible había sido cruzada. La muerte era una constante, pero el asesinato de una mujer embarazada y de su hijo Nonato frente a todos no fue un castigo. Fue una declaración de que no eran humanos, que sus vidas y las de sus hijos no tenían valor alguno. Fue la anulación de cualquier pacto tácito de supervivencia. La opresión había dejado de ser soportable para convertirse en una sentencia de extinción. Esa noche, cuando la oscuridad era total y solo el resplandor de la forja iluminaba el centro del ingenio, 3 ancianos se presentaron en la entrada de la herrería. Sus rostros, arrugados y solemnes, estaban iluminados por el fuego danzante. Se detuvieron en el umbral, sin decir una palabra. Jacinto levantó la vista del trozo de metal que estaba moldeando. El sudor brillaba en su frente. Los ancianos no le pidieron nada, no suplicaron, no lo amenazaron, simplemente lo miraron. Su mirada colectiva era más pesada que cualquier cadena. En sus ojos no había una pregunta, sino una certeza. Miraron sus manos, las manos que podían doblar el hierro, las manos que habían permanecido quietas mientras Anya moría. Su silencio ya no era un refugio. Se había convertido en una respuesta y ellos habían venido a escucharla. La guerra aún no había comenzado, pero en ese momento, en esa mirada silenciosa, fue declarada: antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia ya te ha atrapado, considera suscribirte. Mañana, la siguiente no será más ligera. El amanecer en la sombra de Dios no traía alivio, solo una versión más pálida del calor que pronto se volvería insoportable. La luz se filtraba a través de la niebla que se aferraba a los campos de caña, una humedad densa que se pegaba a la piel y a los pulmones. Antes de que el primer capataz hiciera sonar la campana de hierro que marcaba el inicio del sufrimiento, Jacinto ya estaba de pie. No necesitaba la campana. El ritmo de la plantación vivía dentro de él. Un pulso constante de anticipación y control. Su caminata desde la barraca hasta la herrería era un ritual silencioso a través de un mundo dormido. El suelo de tierra apisonada estaba frío bajo sus pies descalzos. No miraba hacia la casa grande que se cernía en la colina, ni hacia las torres de vigilancia que pronto se poblarían de ojos hostiles. Su mundo se reducía a ese sendero, a la promesa del fuego y el acero que le esperaban al final del camino, su único dominio. La herrería era una cueva de calor y sombras en el corazón del ingenio, un cobertizo tosco de madera y techo de palma, ennegrecido por años de hollín. Para los demás, era un lugar de trabajo brutal, tan infernal como los campos bajo el sol del mediodía. Para Jacinto, era un santuario. El calor de la forja era suyo, un elemento que podía entender, moldear y comandar.
A diferencia del sol arbitrario y cruel, sus herramientas colgaban en un orden meticuloso. Martillos de diferentes pesos, tenazas con mandíbulas gastadas por el uso, cinceles afilados con precisión. Cada objeto era una extensión de sus manos, conocidas y fiables. Se movía en el espacio reducido con una gracia que desmentía su corpulencia, una economía de movimiento aprendida no en la esclavitud, sino en un campo de batalla olvidado. Los capataces veían lentitud, no entendían la disciplina que se escondía detrás de cada gesto medido, la conservación de energía de un hombre que sabía que la verdadera batalla era la resistencia. El primer sonido no era el de su martillo, sino el eco lejano de la campana. Luego, el murmullo colectivo de cientos de personas despertando a otro día sin esperanza. El arrastrar de pies, las toses secas, las órdenes ásperas de los capataces cortando el aire de la mañana. Jacinto escuchaba todo mientras avivaba las brasas de la forja. Los sonidos eran un mapa de su mundo, predecibles y constantes. Conocía el patrón de las patrullas matutinas, el cambio de guardia en las torres, la hora exacta en que el carro de agua haría su primera ronda. No reaccionaba a nada de ello. Su atención estaba fija en el carbón, en el primer destello anaranjado que prometía convertirse en un corazón de fuego. El mundo exterior era un ruido de fondo, una tormenta constante que había aprendido a ignorar para poder escuchar el lenguaje del metal, el único que le ofrecía respuestas claras y honestas, sin mentiras ni crueldad. El trabajo de Jacinto era una paradoja de hierro. Con sus manos, forjaba y reparaba las herramientas que mantenían en funcionamiento la maquinaria de su propia opresión. Enderezaba las hojas de los machetes que cortaban la caña y las espaldas de sus hermanos. Reparaba los eslabones de las cadenas que les impedían huir. Ajustaba los engranajes del molino que trituraba la caña y sus vidas con la misma indiferencia mecánica. Cada golpe de su martillo era un acto de complicidad forzada. Sentía el peso de esta contradicción en sus hombros, más pesado que cualquier yugo. Pero su rostro no revelaba nada, una máscara de concentración impasible. La habilidad que lo mantenía relativamente a salvo, lejos del látigo del campo, era la misma que reforzaba los barrotes de su prisión. Era un prisionero construyendo su propia jaula, un día a la vez, un golpe de martillo a la vez. Su silencio era la única protesta que se permitía. Desde la boca abierta de la herrería, su visión del ingenio era estratégica. Las torres de vigilancia, construidas en los puntos más altos, no eran solo símbolos de poder, sino puestos de observación con patrones y debilidades. Jacinto observaba a los hombres que las ocupaban. Notaba al que bebía demasiado al mediodía, cuya atención flaqueaba con el calor. Identificaba al que siempre miraba hacia el sur, descuidando el norte. Registraba los ángulos muertos, las áreas donde la densa caña creaba sombras impenetrables que ninguna mirada podía penetrar. No lo hacía con un plan en mente, sino por instinto. Era el hábito de un general que nunca había dejado de serlo, evaluando el terreno, midiendo las fuerzas del enemigo, calculando riesgos. Para él, la plantación no era solo un lugar de trabajo, era un mapa topográfico de poder, y él conocía cada colina, cada valle, cada punto vulnerable en sus defensas. El sol del mediodía caía como un castigo divino. El aire se volvía espeso y casi líquido, vibrando con el calor que emanaba de la tierra. Desde la relativa sombra de la forja, Jacinto podía escuchar el ritmo desesperado del trabajo en los campos. El sonido sordo y constante de los machetes era el corazón de la sombra de Dios. A veces, ese ritmo se rompía por un grito, el chasquido inconfundible de un látigo encontrando carne, seguido por un silencio que era peor que el propio grito. Jacinto nunca levantaba la vista. Apretaba el mango de su martillo, sus nudillos blanqueándose por un instante, y descargaba el golpe sobre el acero al rojo vivo. El estruendo del metal contra el yunque ahogaba el sonido del sufrimiento, una explosión controlada de la furia que no podía permitirse sentir. Su trabajo se volvía más rápido, más pesado, una traducción física de una rabia que no tenía voz. Solo una persona interrumpía su aislamiento autoimpuesto. Anya. No llegaba a una hora fija, pero su visita era tan segura como la puesta del sol.
Entraba en la herrería sin hacer ruido, una presencia tranquila en medio del estruendo. Llevaba una calabaza llena de agua fresca, un lujo en el calor sofocante. La dejaba en una viga de madera cerca de él, lejos del alcance de las chispas. No hablaban. Las palabras eran inútiles y peligrosas en aquel lugar. Su comunicación se limitaba a un breve cruce de miradas. En los ojos de ella, Jacinto veía una determinación que se negaba a ser extinguida, una fuerza silenciosa que lo anclaba al presente. En los ojos de él, ella veía una tristeza antigua, la de un hombre que había perdido mundos enteros. Era un pacto silencioso, un reconocimiento mutuo de la humanidad que el sistema se esforzaba por borrar. Por ese minuto, la herrería dejaba de ser una prisión y se convertía en un refugio. Después de que Ania se marchaba, Jacinto la seguía con la mirada hasta que desaparecía entre los barracones. Observaba la forma en que caminaba, la manera protectora en que a veces posaba una mano sobre su vientre. El hijo que llevaba dentro era un acto de fe imposible, una flor creciendo en un campo de sal. En un lugar diseñado para terminar vidas, ella estaba creando una. Esa vida futura, frágil e incierta, era el único ancla que le quedaba a Jacinto. Le recordaba que el tiempo no se había detenido, que más allá del ciclo interminable de la cosecha y el castigo, existía la posibilidad de un mañana. Por ella y por el niño nonato, el futuro todavía tenía un significado. Era una responsabilidad que no había pedido, pero que sentía en lo más profundo de su ser, un rescoldo de calor en el frío vacío de su existencia. Un día, uno de los capataces, un hombre llamado Mateo, con ojos pequeños y crueles, entró en la herrería. Venía a recoger una reja de arado que Jacinto había reparado. No saludó. Se paró en medio del taller, proyectando una sombra arrogante, como si el simple hecho de estar allí fuera una demostración de poder. ¿Ya está?, preguntó, su voz un gruñido impaciente. Jacinto, sin mirarlo, señaló con la cabeza la pieza de metal enfriándose en un balde de agua. Mateo la sacó examinándola con una ignorancia crítica. Trató a Jacinto no como a un hombre, sino como a una herramienta más de la herrería, una que casualmente tenía forma humana. Jacinto mantuvo la cabeza gacha, su cuerpo adoptando una postura de sumisión perfecta. Era un disfraz que había perfeccionado durante años. La invisibilidad era su armadura. Dejó que el desprecio del capataz lo atravesara sin tocarlo. Mientras martillaba una barra de hierro, la luz de la forja iluminó una red de cicatrices en su antebrazo. La mayoría eran quemaduras y cortes, marcas esperables de su oficio, la historia que contaba sin palabras, pero entre ellas había una diferente, una línea pálida y recta que corría desde la muñeca hasta el codo. No era la marca dentada de un accidente con metal caliente, era el corte limpio de una espada, recibido en una vida anterior, en una tierra al otro lado del océano. La cicatriz era un mapa silencioso de quién había sido, un Balogún, un general, un hombre que comandaba ejércitos. Ahora era solo una imperfección en la piel de un esclavo, un secreto guardado a plena vista. Nadie preguntaba, y él nunca explicaba. Su pasado estaba enterrado tan profundamente que ni él mismo se atrevía a visitarlo, excepto en los breves destellos de luz de la forja. La tarde trajo consigo un cambio abrupto. El cielo azul se oscureció con una velocidad antinatural, teñido de un gris violáceo. El viento comenzó a azotar los campos de caña, haciendo que las altas hojas se agitaran con un sonido sibilante y amenazador. Una tormenta tropical, repentina y violenta, se abatió sobre la sombra de Dios. La lluvia caía en cortinas tan densas que borraban el horizonte, convirtiendo la tierra en un fango espeso y pegajoso. El trabajo en los campos se detuvo bruscamente. Los esclavos corrían a refugiarse en los barracones, mientras los capataces se guarecían en sus puestos. Solo el sonido de la herrería continuaba. El martillo de Jacinto competía con los truenos, un ritmo constante contra la furia del cielo. La tormenta era un caos, pero un caos natural, honesto. Para Jacinto, era un respiro bienvenido de la opresión calculada y humana que definía sus días. Desde su puesto en el balcón de la casa grande, don Álvaro de la Cruz observaba la tormenta. Era una silueta oscura contra las ventanas iluminadas, una figura de poder absoluto contemplando su dominio.
Miraba la lluvia azotar sus tierras con una expresión de disgusto, como si el clima fuera una insubordinación personal. Para él, todo lo que estaba bajo su mirada le pertenecía: la tierra, la caña, la gente y hasta el cielo. Su control era una ilusión que la naturaleza se complacía en romper de vez en cuando. Abajo, en la herrería, Jacinto sintió una mirada sobre él. Levantó la vista por un segundo, sus ojos encontrando la figura lejana en la colina. No había odio en su mirada, ni miedo, solo un reconocimiento frío, como el de dos reyes de reinos opuestos observándose a través de un campo de batalla. Luego, bajó la cabeza y volvió a su trabajo. Cuando la tormenta amainó, dejó tras de sí un mundo empapado y miserable. El sol reapareció, pero en lugar de secar la tierra, la coció, levantando un vapor sofocante que olía a lodo y vegetación podrida. La campana sonó de nuevo, una orden cruel para volver al trabajo. Los esclavos emergieron de los barracones, sus cuerpos ya cansados, para enfrentarse a la tarea de trabajar en campos convertidos en ciénagas. El fango se aferraba a sus pies, haciendo cada paso un esfuerzo monumental. Los capataces, irritables por la interrupción, eran más rápidos con el látigo. La jornada se volvió una prueba de resistencia aún más brutal. Este era el ritmo de sus vidas. No había alivio, solo diferentes formas de tormento. El control de don Álvaro no residía en prevenir el sufrimiento, sino en asegurarse de que nunca terminara. Al caer la noche, un manto de agotamiento cubrió el ingenio. Los cuerpos doloridos regresaban a los barracones en un silencio casi absoluto. Un ejército derrotado por el día. El único sonido era el coro de los insectos y el susurro del viento. Jacinto no se retiraba con los demás. Se quedaba en la herrería, limpiando sus herramientas con un cuidado metódico. Barría el suelo, ordenaba los trozos de metal, apagaba la forja lentamente, como despidiéndose de un viejo amigo. Este ritual era su forma de reclamar el final del día, de imponer su propio orden en un pequeño rincón del caos. Era un acto de disciplina que lo separaba del resto, una afirmación silenciosa de que, aunque su cuerpo era propiedad de otro hombre, su voluntad y sus hábitos seguían siendo suyos. La oscuridad lo envolvía, pero la herrería seguía siendo su territorio. A la luz de una sola lámpara de aceite, vio una escena que se repetía a menudo. Cerca del área de distribución de alimentos, uno de los capataces le entregaba una porción extra de yuca a un esclavo conocido por ser un informante. El intercambio era rápido, casi furtivo, pero visible para quien supiera dónde mirar. Jacinto lo observó sin juzgar. Comprendía las complejas ecuaciones de la supervivencia. Sabía que el miedo podía convertir a un hermano en un arma del amo. No sentía desprecio por el informante, solo una fría comprensión de la fragilidad humana bajo una presión insoportable. Era otra pieza de información, otro detalle del funcionamiento interno de la plantación que almacenaba en su mente. Conocía a sus enemigos, pero también conocía las debilidades de su propia gente, y esa era una sabiduría mucho más peligrosa. La noche en la sombra de Dios era una oscuridad total, una ausencia de luz que parecía tener peso y sustancia. Los fuegos se apagaban en los barracones, y el ingenio quedaba a merced de la luna y las estrellas, cuando las nubes lo permitían. Pero siempre había un punto de luz, el resplandor moribundo de la forja de Jacinto. A menudo se quedaba allí hasta tarde, sentado en el umbral, sin hacer nada, simplemente existiendo en el espacio entre el día terminado y el día por venir. El calor residual de las brasas lo reconfortaba. La herrería, con su olor a carbón y metal, era el único hogar que le quedaba. Era el centro de su universo controlado, un punto fijo en un mundo diseñado para quebrarlo. En esa oscuridad, rodeado por el silencio de 1000 almas agotadas, Jacinto era un rey en un reino de un solo hombre. Antes de retirarse finalmente, se miraba las manos a la luz tenue. Eran grandes, cubiertas de callos y cicatrices, las manos de un trabajador, pero eran más que eso. Eran las manos que habían empuñado una espada, que habían trazado mapas de batalla en la arena, que habían levantado a un hijo. Eran manos que sabían cómo crear y cómo destruir. Contenían un poder que había elegido voluntariamente suprimir,
una fuerza que mantenía dormida bajo capas de silencio y sumisión. El sistema que lo esclavizaba veía solo un par de manos útiles para el trabajo pesado. No podían ver la historia escrita en ellas, la experiencia y la furia contenidas en sus músculos. Creían que lo habían despojado de todo, sin darse cuenta de que le habían dejado su arma más peligrosa. Su mente. La última imagen de su día era siempre la misma. De pie en la entrada de la herrería, miraba hacia la oscuridad impenetrable de los campos de caña. La luz de su lámpara proyectaba su sombra delante de él, una figura larga y distorsionada que se extendía sobre la tierra. Parecía un gigante silencioso vigilando un reino de susurros. Era un hombre atrapado entre el fuego de su pasado y la negrura de su presente. El mundo normal de la plantación funcionaba con reglas predecibles de crueldad y obediencia, una ilusión de control mantenida por el miedo. Pero en esa sombra solitaria, en ese silencio cargado de potencial, yacía la promesa de que todas las reglas estaban a punto de romperse. La tensión no estaba en el aire, estaba dentro de él, esperando la chispa correcta para incendiarlo todo. El equilibrio en la sombra de Dios siempre había sido el de una cuerda tensa sobre un abismo, pero ahora la cuerda comenzaba a deshilacharse. Las noticias de la revuelta en Haití, transportadas en susurros por marineros y comerciantes, habían llegado finalmente a los oídos de don Álvaro. Su paranoia, una bestia que siempre había dormido con un ojo abierto, despertó por completo. Empezó a pasar más tiempo en el balcón de la casa grande, no con la mirada satisfecha de un terrateniente, sino con la de un carcelero que teme a sus prisioneros. Sus ojos recorrían los campos de caña buscando no productividad, sino conspiración. Veía desafío en una espalda que se enderezaba para tomar aire, insolencia en una mirada que se sostenía un segundo de más. La normalidad de la opresión se estaba agrietando, no por un acto de rebelión, sino por el miedo del propio tirano, que comenzaba a ver fantasmas en su propio reino. La ansiedad del amo se filtró hacia abajo, como un veneno. Los capataces, sintiendo la presión de don Álvaro, redoblaron su crueldad. Mateo, el más brutal de ellos, encontró en el miedo de su señor una licencia para sus propios instintos sádicos. Un día, un anciano tropezó por el agotamiento, derramando un manojo de caña. Antes, habría recibido un insulto o un empujón. Ahora, Mateo lo azotó en el suelo hasta que el hombre dejó de moverse, no como un castigo, sino como una declaración. El acto fue desproporcionado, innecesario. Desde la herrería, Jacinto escuchó el chasquido del látigo y el gemido ahogado. No levantó la vista, solo notó el cambio en la ecuación del poder. La violencia ya no era una herramienta para forzar el trabajo, se estaba convirtiendo en un fin en sí misma, una expresión de pánico que se disfrazaba de autoridad. El miedo de los de arriba hacía la vida de los de abajo aún más precaria. Por las noches, en la oscuridad sofocante de los barracones, las palabras prohibidas encontraron una nueva urgencia. Haití. El nombre era un conjuro, una mezcla de esperanza y terror. Los hombres y mujeres se reunían en pequeños grupos, sus voces apenas audibles por encima del zumbido de los insectos. Compartían fragmentos de historias, rumores de un ejército de esclavos que había derrotado a los soldados de Napoleón, de hombres como ellos que ahora eran libres. Estas historias eran peligrosas, más que cualquier cuchillo o machete. Eran semillas plantadas en un terreno de desesperación. Jacinto, acostado en su catre, escuchaba sin participar. Reconocía la fiebre de la revuelta, el anhelo ciego por la acción, pero también conocía su costo. El silencio que lo rodeaba en esas conversaciones era una barrera, la soledad de un hombre que ya había visto cómo terminan las guerras, incluso las que se ganan. La paranoia de don Álvaro se materializó en una nueva rutina, las inspecciones nocturnas. Sin previo aviso, los capataces irrumpían en los barracones, pateando las puertas, volcando los jergones de paja, buscando cualquier cosa que pudiera interpretarse como un arma o un amuleto de rebelión. Confiscaban cuchillos de cocina, herramientas de trabajo que no habían sido devueltas, e incluso figuras de madera talladas que representaban a los antiguos dioses. La humillación era el verdadero objetivo, violar el único espacio de descanso, demostrar que no había santuario.
ni rincón de la vida que no estuviera bajo su control absoluto. No encontraron nada que se pareciera a una conspiración, pero la ausencia de pruebas solo alimentaba la certeza de don Álvaro de que el complot era más profundo, más astuto de lo que había imaginado. La presión aumentaba, buscando una grieta por donde estallar. La visita de Ania a la herrería cambió. Antes, su presencia era un remanso de calma en la jornada de Jacinto. Ahora, una tensión palpable la acompañaba. Entraba con la mirada baja, dejando la calabaza de agua con un movimiento rápido y casi furtivo. Sus ojos, que antes contenían una determinación serena, ahora reflejaban una ansiedad constante. Ya no se detenía a cruzar esa mirada silenciosa con él. El miedo que impregnaba el ingenio se había aferrado a ella, a la vida que llevaba dentro. Jacinto lo notó de inmediato. El hilo invisible que los conectaba ahora vibraba con una nueva frecuencia, una de peligro inminente. La veía alejarse con una sensación de impotencia que no había sentido en años, un frío recordatorio de que su elección de permanecer invisible no protegía a nadie más que a sí mismo, y quizás ni siquiera a él. Un pequeño acto de desafío, anónimo y desesperado, rompió la monotonía. Una mañana se descubrió que las ruedas de uno de los carros de bueyes habían sido saboteadas, los ejes agrietados deliberadamente. La interrupción fue mínima, retrasando la recolección en una sección del campo por unas pocas horas. La respuesta de don Álvaro fue sísmica. Reunió a todos los esclavos que trabajaban en esa área, 50 hombres y mujeres, y los obligó a permanecer de pie bajo el sol del mediodía sin agua durante todo el día. No preguntó quién era el culpable. Culpó a todos. Su mensaje era claro. La comunidad era una debilidad, no una fortaleza. Cualquier acto individual de resistencia sería respondido con un castigo colectivo. El incidente no fomentó la unidad, sino la sospecha. El miedo al látigo del amo ahora se complementaba con el miedo a la desesperación del vecino. Poco después, Jacinto recibió una orden directa de la Casa Grande. Don Álvaro exigía un nuevo juego de grilletes y cadenas, más pesados y más fuertes que los existentes. El capataz que le entregó la orden lo hizo con una sonrisa cruel. Para los que tienen ideas, dijo, Jacinto aceptó el hierro sin decir una palabra. Avivar la forja ese día se sintió diferente. El fuego no parecía un elemento bajo su control, sino un reflejo de la rabia que consumía el ingenio. Cada golpe de su martillo sobre el metal al rojo vivo resonaba con una finalidad terrible. Estaba forjando, con sus propias manos, los instrumentos de una opresión más profunda. El acero se doblaba y se moldeaba bajo su fuerza, obediente, pero en su interior algo se resistía. La contradicción de su existencia nunca había sido tan palpable. Su habilidad, su única defensa, era ahora el arma principal de su enemigo. El tejido social de los barracones comenzó a desgarrarse bajo el peso de la sospecha. Los informantes, que siempre habían existido en las sombras, se volvieron más audaces. Una palabra descuidada, una queja murmurada, podía llegar a oídos de un capataz en cuestión de minutos, resultando en un castigo inmediato. La gente dejó de hablar. Las miradas se volvieron evasivas. Las antiguas alianzas, forjadas en el sufrimiento compartido, se erosionaron. Cada hombre y mujer se convirtió en una isla de silencio y desconfianza. Jacinto observaba esta desintegración con una fría familiaridad. Era una táctica clásica. Divide y vencerás. Don Álvaro no necesitaba un ejército para controlar a 1000 personas. Solo necesitaba que esas 1000 personas se temieran unas a otras tanto como le temían a él. Estaba desmantelando su única arma potencial, la unidad, sin disparar un solo tiro. La mirada febril de don Álvaro encontró un foco. Comenzó a observar a Ania con una intensidad particular. En su mente paranoica, ella se convirtió en un símbolo de todo lo que sentía que se le escapaba de las manos. Su juventud, su espíritu tranquilo que se negaba a quebrarse, y sobre todo, su embarazo. El niño nonato era una afrenta, una continuación de una línea de vida que él no había autorizado, un futuro que no le pertenecía. Veía su vientre crecer no como una maravilla de la naturaleza, sino como el crecimiento de una rebelión silenciosa. La culpaba a ella, a su silenciosa dignidad,
de la atmósfera de desafío que él mismo había creado con su crueldad. Anya, sin saberlo, había pasado de ser una esclava anónima a ser el centro de la tormenta que se gestaba en la mente del amo. La inestabilidad de don Álvaro se hizo pública. Durante la molienda, un capataz más joven cometió un error de cálculo, provocando un atasco en los engranajes del ingenio. Fue un error menor, fácilmente corregible, pero don Álvaro, que estaba presente, estalló en una furia descontrolada. No solo despidió al capataz, lo abofeteó y lo humilló frente a los esclavos, llamándolo inútil e incompetente. El acto rompió una regla no escrita del sistema, la de mantener un frente unido de autoridad. Al mostrar que su propia gente no estaba a salvo de su ira arbitraria, reveló que su control ya no se basaba en la disciplina, sino en el terror errático. Para Jacinto fue una señal inequívoca. Un líder que ataca a sus propios subordinados es un líder que ha perdido el control de sí mismo. La estructura de poder de la sombra de Dios se estaba pudriendo desde la cabeza. En medio de la creciente tensión, los ancianos de la comunidad se volvieron hacia adentro. Por las noches, se reunían en secreto en el rincón más alejado de los barracones, lejos de los oídos de los informantes. Sus rituales se volvieron más intensos. No eran cantos de rebelión, sino oraciones profundas, un llamado a los ancestros y a los dioses para que les dieran la fuerza para soportar lo que venía. Su resistencia no era de machetes, sino de espíritu. Se negaban a dejar que el terror de don Álvaro extinguiera su fe, su conexión con el pasado y entre ellos. Jacinto los veía a veces, siluetas arrodilladas en la oscuridad, un bastión de dignidad inquebrantable. Su calma era un ancla en un mar de locura, un recordatorio de que había formas de poder que el hierro y el látigo no podían tocar ni entender. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, Anya apareció en el umbral de la herrería. Esta vez no traía agua. Simplemente se quedó allí, su silueta recortada contra la luz moribunda. El ruido del ingenio pareció desvanecerse. Sus ojos se encontraron con los de Jacinto a través del calor y las sombras. En su mirada no había petición ni acusación. Solo había un vacío, una resignación tan profunda y tranquila que helaba la sangre. Fue un adiós. No se necesitaron palabras. Jacinto sintió un nudo frío en el estómago, un instinto primordial que le gritaba que esa era la última vez que la vería. Ella asintió levemente, un gesto casi imperceptible, y se dio la vuelta, desapareciendo en la creciente oscuridad. El silencio que dejó atrás fue más pesado que el sonido de 1000 martillos. El día siguiente amaneció con una quietud antinatural. El aire era denso y pesado, cargado de una electricidad que hacía que el vello de la nuca se erizara. El calor era opresivo desde las primeras horas, sin la más mínima brisa que agitara las hojas de la caña. Los esclavos se movían con una lentitud deliberada, como si cada movimiento pudiera romper la frágil superficie de la calma. Todos lo sentían. Era un día de juicio. Don Álvaro salió de la casa grande y montó su caballo. No se dirigió a la torre de vigilancia ni al molino. Cabalgó directamente hacia los campos, su rostro una máscara de furia contenida. No iba a supervisar. Iba a buscar una víctima. El ritmo de los machetes se volvió errático, un latido nervioso. El ingenio entero contuvo la respiración, esperando el inevitable golpe. Desde la boca de la herrería, Jacinto oyó el grito. Era la voz de don Álvaro, aguda y cortante, rompiendo el silencio sofocante. La palabra que gritó fue «perezosa», y luego el nombre de ella, Anya. La acusación era un pretexto tan delgado como una telaraña, una excusa para desatar la violencia que había estado hirviendo dentro de él durante semanas. El martillo de Jacinto, a punto de golpear un trozo de acero al rojo vivo, se detuvo en el aire. Se quedó inmóvil, escuchando su cuerpo entero convertido en un oído. El sonido del trabajo en los campos cesó por completo. El único ruido era el del viento, que de repente comenzó a susurrar a través de la caña, como si la tierra misma se estuviera preparando para ser testigo de un sacrilegio. La primera grieta se había convertido en un abismo. Los gritos de Anya fueron breves, cortados por el sonido sordo y húmedo de los golpes. El martillo de Jacinto completó su arco descendente,
golpeando el acero con un estruendo que hizo vibrar el aire. No fue un acto de furia, sino la continuación de un movimiento iniciado una eternidad antes. El trabajo no se detuvo. Los demás esclavos, obligados a mirar, formaban un círculo de estatuas silenciosas, sus rostros una mezcla de terror y resignación. Don Álvaro, de pie junto al cuerpo inerte de Ania, respiraba con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la adrenalina de su propia crueldad. Limpió su mano en sus pantalones, una mancha oscura sobre el lino blanco. Se giró y se alejó sin una segunda mirada, dejando el cuerpo como una lección a medio escribir en el polvo. El silencio que siguió fue un océano. Nadie se movió para recogerla. El sol del mediodía cocinaba la tierra y la sangre, fusionándolas en una mancha indeleble en el corazón de la sombra de Dios. Cuando la noche cayó, llevándose consigo el calor pero no el horror, 3 figuras se materializaron en el umbral de la herrería. Eran los ancianos, los guardianes de la memoria y la fe. No entraron, se quedaron en la frontera entre la luz de la forja y la oscuridad del mundo. Jacinto no detuvo su trabajo. Continuó afilando una hoja de machete, las chispas danzando en la penumbra. El sonido del metal contra la piedra de afilar era el único lenguaje en el aire. Los ancianos no hablaron. Sus ojos, profundos y cansados, lo observaban. No había súplica en su mirada, ni exigencia. Había algo más pesado, un reconocimiento. Veían sus manos, las manos que habían forjado las cadenas. Veían sus hombros, que no se habían movido para defender a la única persona que le mostraba bondad. Su silencio ya no era un escudo, era una pregunta que exigía una respuesta, y ellos habían venido a escucharla. La guerra aún no había sido declarada con palabras, pero en esa mirada compartida se firmó un tratado de sangre. La respuesta de Jacinto fue el movimiento. Dejó la hoja afilada sobre el yunque, un destello de plata en la oscuridad. Salió de la herrería, pasando junto a los ancianos sin mirarlos, y caminó con paso firme hacia los barracones. Su presencia silenciosa era una onda expansiva en la quietud de la noche. Las puertas se abrieron antes de que llegara. Las caras aparecían en las sombras, expectantes. No pronunció un discurso. No hizo promesas. Su única orden fue un susurro, pasado de boca en boca como un secreto sagrado. Machetes, agua, silencio, hacia el cañaveral del sur. No hubo pánico, no hubo caos. Hubo una obediencia inmediata, nacida no del miedo, sino de una desesperación que finalmente había encontrado un cauce. Cientos de sombras se deslizaron fuera de los barracones, cada una llevando la herramienta de su opresión, ahora reconvertida en el instrumento de su liberación. Se movían como un río oscuro, fluyendo hacia la protección de la caña, dejando atrás un ingenio que se había convertido en una tumba. Dentro del laberinto verde, el aire era espeso y claustrofóbico. Las hojas de la caña, afiladas como cuchillas, susurraban con cada ráfaga de viento. Para los esclavos, este era un territorio conocido, un mapa grabado en sus cuerpos a través del dolor y el trabajo. Para cualquier otro, era una fortaleza impenetrable. Jacinto no los condujo sin rumbo. Los llevó a un claro específico, un lugar donde la tierra era más firme y el agua de un arroyo cercano corría silenciosamente. Allí se detuvo. La gente se agrupó a su alrededor, una masa de casi 1000 almas asustadas y expectantes. Él no se dirigió a la multitud, se arrodilló y con un dedo comenzó a dibujar en la tierra. No eran símbolos religiosos ni conjuros, eran líneas, círculos, cruces. Era un mapa. Estaba trazando la disposición del ingenio, las ubicaciones de las torres de vigilancia, los patrones de las patrullas. Un anciano se inclinó y observó los dibujos. En su rostro no había sorpresa, sino una confirmación terrible. El herrero no estaba improvisando, estaba planeando una campaña. El amanecer reveló la verdad a don Álvaro. Los barracones estaban vacíos, los campos silenciosos. Su primera reacción no fue miedo, sino una ira volcánica. Reunió a sus 12 capataces, hombres curtidos en la brutalidad cotidiana, y les ordenó que recuperaran su propiedad. La arrogancia era su principal arma. Se reían mientras ensillaban sus caballos,
imaginando la facilidad con la que aplastarían a una turba de fugitivos desarmados. «Los cazaremos como a cerdos salvajes», gritó Mateo, blandiendo su látigo. Se dividieron en 3 grupos, adentrándose en los cañaverales por los senderos principales, esperando hacerlos salir a gritos y latigazos. Creían que estaban iniciando una cacería. No entendían que, al cruzar el umbral de la caña, acababan de entrar en una trampa perfectamente diseñada. El cazador no estaba a caballo. Estaba arrodillado en la tierra, moviendo una piedra sobre un mapa de polvo. El primer grupo de capataces avanzaba con confianza, sus caballos resoplando nerviosamente. El silencio del cañaveral era antinatural. De repente, el caballo del frente relinchó de dolor y se desplomó, sus patas delanteras atrapadas en un foso oculto cubierto de hojas. El jinete salió despedido, aterrizando con un golpe sordo. Antes de que pudiera levantarse, 2 figuras emergieron del muro de caña, lo arrastraron hacia la espesura y desaparecieron. No hubo gritos, solo el sonido de una lucha breve y ahogada. Los otros 3 capataces se detuvieron, desenvainando sus pistolas, sus ojos recorriendo frenéticamente la impenetrable pared verde. El miedo, un sentimiento que solían infligir, comenzó a instalarse en sus estómagos. Estaban rodeados pero no veían a nadie. El enemigo no era una turba, era el propio campo, y se los estaba tragando uno por uno. El cerco psicológico había comenzado. Jacinto no participaba directamente en las emboscadas, permanecía en el centro de su red, recibiendo informes de corredores silenciosos que se movían por senderos secretos. Su rostro era una máscara de calma impasible. Observaba a su gente, notando el miedo en sus ojos, y lo contrarrestaba con órdenes claras y precisas. El grupo de Mateo se ha detenido en el sendero norte. Que el equipo de distracción haga ruido en el oeste. Háganlos dividirse. Su voz era baja, firme, la de un hombre acostumbrado a ser obedecido. Un joven, temblando de miedo y adrenalina, se le acercó. «¿Por qué no los matamos a todos ahora?» Jacinto lo miró, y por primera vez, algo más allá de la calma se filtró en sus ojos. Porque un hombre asustado comete más errores que un hombre muerto. Su miedo es nuestra mejor arma. La lógica era fría, calculadora y aterradora. No era la lógica de un esclavo vengativo, sino la de un general. La revelación de su verdadera naturaleza no vino de sus palabras, sino de sus acciones. Al organizar la defensa, necesitaba atar una serie de cuerdas a través de un sendero para crear una trampa para los caballos restantes. Tomó una soga y, con una velocidad y precisión que dejó a todos boquiabiertos, hizo una serie de nudos complejos. No eran los nudos simples de un granjero o un herrero. Eran nudos de anclaje, de tensión, nudos que un soldado usaría para construir puentes o asegurar barricadas. Una mujer mayor, que había sido capturada en la misma región que él décadas atrás, observó sus manos. Reconoció uno de los nudos. Era un nudo que los guerreros de Hoyo usaban para marcar territorios seguros. Se llevó una mano a la boca, sus ojos llenos de una mezcla de asombro y terror. El hombre al que todos llamaban Jacinto no era solo un herrero, era un fantasma de un mundo que creían perdido para siempre. Don Álvaro, desde el balcón de la casa grande, escuchaba los disparos esporádicos y los gritos confusos que llegaban desde los campos. La cacería fácil que había imaginado se estaba convirtiendo en una pesadilla. De los 12 capataces que habían entrado, solo 7 habían regresado, pálidos, sudorosos y hablando de fantasmas que atacaban desde las sombras. El miedo había reemplazado a la arrogancia. Don Álvaro se dio cuenta de que no se enfrentaba a un simple motín. Esto era organizado, era inteligente. La idea lo enfureció y lo aterrorizó a partes iguales. La posibilidad de que sus esclavos, a quienes consideraba poco más que bestias de carga, pudieran orquestar algo así era una afrenta a su visión del mundo. Su dominio, que creía absoluto, se estaba desmoronando desde adentro. El cerco físico alrededor de los rebeldes se estaba convirtiendo en un cerco de miedo alrededor de su propia casa. Al caer la noche, la guerra psicológica de Jacinto se intensificó. No hubo ataques, solo sonido. Desde las profundidades de los cañaverales, comenzó a resonar un ritmo lento y constante, un tambor solitario, cuyo sonido profundo y resonante
parecía hacer vibrar la tierra misma. No era un ritmo de celebración, sino uno de guerra, un latido metódico que se metía bajo la piel. Para los hombres de don Álvaro, atrincherados en la casa grande, el sonido era enloquecedor. Llenaba el silencio, eliminando cualquier posibilidad de descanso. Cada golpe del tambor era un recordatorio de la amenaza invisible que los rodeaba, una fuerza que controlaba la noche y el terreno. El tambor era la voz de Jacinto, hablando un lenguaje que sus enemigos no entendían, pero cuyo mensaje era inequívocamente claro. Estamos aquí, estamos esperando, y no pueden esconderse. Dentro del campamento rebelde, el tambor tenía un efecto diferente. Daba un centro al caos, un pulso al miedo. Jacinto se sentó junto al fuego, no para calentarse, sino para ser visible. La gente se acercaba a él, no para hacer preguntas, sino simplemente para estar cerca de su calma. Su liderazgo no se basaba en la inspiración, sino en la competencia. En 12 horas, había transformado a 1.000.000 de víctimas aterrorizadas en una fuerza de guerrilla disciplinada. Les había dado un propósito, una estrategia y, lo más importante, una oportunidad. Vieron cómo limpiaba una vieja herida en su antebrazo, una cicatriz larga y pálida que no parecía una quemadura de la forja, parecía el corte de una espada. Nadie se atrevió a preguntar. La historia de ese hombre estaba escrita en su piel, y ahora se estaba reescribiendo en la tierra de la sombra de Dios. Mientras afilaba otro machete, sus movimientos eran un ritual. Probaba el equilibrio del arma, el peso en su mano, la forma en que lo sostenía, no como una herramienta para cortar caña, sino como una extensión de su brazo. Era la de un espadachín. El anciano que había visto el mapa en la tierra ahora lo observaba desde la distancia. Recordaba las historias de su juventud, historias del imperio de Hoyo y sus generales, los Baloguns. Recordaba las leyendas de un estratega conocido como el Leopardo Silencioso, famoso por ganar batallas sin librarlas, usando el terreno y el miedo como sus principales armas. Un hombre que fue traicionado y desapareció, vendido a los barcos de esclavos. El anciano miró a Jacinto, al control en sus manos, a la inteligencia fría en sus ojos, y un escalofrío recorrió su espalda. No estaban siendo liderados por un herrero, estaban siendo comandados por una leyenda resucitada. Desesperado, don Álvaro tomó una decisión drástica. Si no podía entrar en los cañaverales, los eliminaría. Ordenó a los capataces restantes que prendieran fuego a los campos desde los 4 puntos cardinales. Un muro de llamas comenzaría a cerrarse sobre los rebeldes, obligándolos a salir al descubierto, donde serían masacrados. Era una táctica brutal y definitiva. Desde las torres de vigilancia, observaron cómo las antorchas se acercaban a los bordes secos de la plantación. Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de don Álvaro. El fuego era un arma que ningún esclavo podría combatir. Estaba a punto de purgar su tierra de la insurrección. El cerco de fuego era su respuesta final, la reafirmación de su poder absoluto sobre la tierra y todo lo que contenía. Sin embargo, cuando las primeras llamas comenzaron a lamer la caña seca, un corredor llegó al campamento de Jacinto, sin aliento. ¡Fuego! ¡Están quemando los campos! El pánico se extendió como una chispa entre la gente, pero Jacinto no se inmutó. Levantó la vista hacia el humo que comenzaba a teñir el cielo nocturno y señaló hacia el oeste. En dirección a los pantanos. Era lo que esperaba. Dijo con calma. El viento sopla hacia el este. El fuego los empujará exactamente a donde quiero que vayan. No estaba huyendo del fuego. Lo estaba utilizando. El plan de don Álvaro no era una amenaza. Era la pieza final de la estrategia de Jacinto. Estaba usando la propia arma de su enemigo para acorralarlo, canalizando a los capataces y a sus hombres hacia el terreno pantanoso, donde los caballos serían inútiles y su conocimiento del terreno sería la única ley. La percepción del espectador se invierte por completo. Jacinto no es una víctima que ha encontrado la fuerza para contraatacar. Es un depredador que ha sido despertado de su letargo. Su silencio no era debilidad, era contención. Su sumisión no era resignación, era camuflaje. La sombra de Dios no era solo su prisión, había sido su campo de observación durante años.
Había estudiado cada debilidad, cada rutina, cada punto ciego del sistema que lo oprimía. La muerte de Anya no fue la chispa que encendió su rabia, fue la señal que le indicó que el tiempo de observar había terminado y el tiempo de actuar había llegado. El hombre que don Álvaro creía haber quebrado era, en realidad, el arquitecto de su inminente destrucción. La revuelta no era un acto de desesperación, era la ejecución metódica de un plan de guerra largamente meditado. El acto termina con una imagen poderosa. Don Álvaro y sus hombres se sitúan en el borde del campo en llamas, sus siluetas recortadas contra el infierno anaranjado. Esperan escuchar los gritos de pánico, ver a la gente salir corriendo del humo, pero no escuchan nada. El único sonido es el rugido del fuego y el viento. No hay señales de vida ni de muerte. El cañaveral arde, pero el enemigo se ha desvanecido. De repente, desde la oscuridad impenetrable del pantano, más allá del alcance de las llamas, llega un sonido. No es el tambor de guerra de antes. Es el sonido de 1000 machetes golpeando al unísono contra los troncos de los árboles, un ritmo metálico, frío y disciplinado. El cerco se ha cerrado, pero los hombres de don Álvaro, atrapados entre un muro de fuego y una oscuridad llena de un enemigo invisible, se dan cuenta de que ellos no son los cazadores, son la presa. El muro de fuego rugía, un depredador anaranjado devorando la caña con una furia insaciable. Don Álvaro de la Cruz se sentó en su caballo, su silueta recortada contra el infierno que había desatado. A su lado, los capataces restantes y los pocos hombres de la casa grande que podían empuñar un arma esperaban con una confianza cruel. Creían estar presenciando el final, el acto de purga que restauraría el orden natural. El calor les golpeaba el rostro, un anticipo de la justicia que creían estar a punto de impartir. Para ellos, el fuego era la solución definitiva, una fuerza bruta contra la que no podía haber estrategia ni resistencia. Esperaban los gritos, el pánico de cuerpos corriendo fuera del humo, directamente hacia sus armas. La victoria parecía no solo segura, sino inminente, una conclusión lógica a su superioridad innata. Era la culminación de su poder, una demostración final de que incluso la tierra misma obedecía su voluntad de destrucción. Pero el silencio se convirtió en su primer enemigo. Pasaron los minutos, y el único sonido era el crepitar y el rugido de las llamas. No hubo gritos de terror, no hubo figuras desesperadas emergiendo de la cortina de humo y ceniza. El campo de caña, que había sido el escenario de su opresión, ahora se consumía sin entregar a sus víctimas. La ausencia de pánico era desconcertante, una nota discordante en la sinfonía de aniquilación que habían compuesto. Los hombres comenzaron a intercambiar miradas inquietas. La confianza en sus rostros comenzó a ser reemplazada por una arruga de duda. ¿Era posible que el fuego los hubiera consumido a todos tan rápidamente, sin dejar rastro ni sonido? La idea, en lugar de traerles satisfacción, les produjo un escalofrío. Una masacre silenciosa no era una victoria, era un evento antinatural, un misterio que comenzaba a roer los bordes de su certeza. El espectáculo de poder se estaba convirtiendo en un vacío inexplicable. La brisa, que antes había avivado las llamas hacia el corazón del cañaveral, comenzó a cambiar. Giró lentamente, perezosamente, como un animal gigante que se da la vuelta en su sueño. Ahora soplaba desde el pantano, empujando el humo y una ola de calor sofocante directamente hacia ellos. Las cenizas calientes llovían sobre sus hombros. Los caballos se volvieron inquietos, resoplando y pateando el suelo, sus ojos rodando con nerviosismo. El fuego, su arma, se estaba volviendo en su contra, creando una barrera no para sus enemigos, sino para ellos mismos. La línea de batalla que habían imaginado se había disuelto en una nube asfixiante. El mundo se redujo a un semicírculo de llamas crecientes frente a ellos y una oscuridad impenetrable a sus espaldas. De repente, no estaban asediando a nadie. Estaban atrapados en el borde de su propia trampa, cegados por su propia arma. Mateo, el capataz, sintió una gota de sudor frío recorrer su espalda a pesar del calor abrasador. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por un instinto primario de peligro.
Sus ojos escudriñaban la línea de árboles del pantano, la oscuridad que el fuego no podía tocar. Le pareció ver movimiento, no de una turba en pánico, sino algo más sutil, sombras que se deslizaban entre los manglares. Pero cuando enfocaba la vista, no había nada. Era el juego de la luz y el humo, se dijo a sí mismo, pero su corazón no le creyó. El silencio de sus presas era más aterrador que cualquier grito de guerra. Era un silencio inteligente, un silencio que sugería control. La idea de que los esclavos no estaban huyendo, sino esperando, era tan absurda que debería haber sido risible. Sin embargo, en ese momento, con el fuego rugiendo y la oscuridad observándolo, no le pareció una broma en absoluto. Mientras tanto, en el corazón del pantano, el aire era fresco y húmedo, cargado con el olor a tierra y descomposición. Jacinto y su gente se movían sin hacer ruido, el lodo espeso amortiguando sus pasos. El resplandor anaranjado del incendio a sus espaldas les proporcionaba suficiente luz para navegar por los senderos secretos que solo ellos conocían. No había pánico en sus filas. Sus movimientos eran económicos y deliberados, guiados por las señales de manos silenciosas de Jacinto. Habían pasado de ser una multitud de fugitivos a una unidad cohesionada, cada persona con una tarea específica. Algunos preparaban lazos de lianas a ras del suelo. Otros afilaban las puntas de estacas de madera endurecida al fuego. No eran los actos frenéticos de la desesperación, sino los preparativos metódicos de un ejército que conoce su terreno y espera pacientemente que el enemigo cometa el error final. El fuego no era una amenaza, era el pastor que conducía al rebaño directamente a la boca del lobo. Jacinto se detuvo en un pequeño montículo de tierra firme, ofreciéndole una vista parcial del borde del pantano. Observó el resplandor del fuego y las siluetas de los hombres de don Álvaro, figuras nerviosas e indecisas. No había triunfo en su rostro, solo una concentración intensa y fría. Estaba leyendo la batalla como un texto, analizando la postura de sus enemigos, la inquietud de sus caballos, la forma en que se agrupaban buscando una seguridad que ya no existía. A su lado, un joven le entregó una calabaza con agua. Jacinto bebió lentamente, conservando su energía. No sentía el calor de la batalla, solo la fría lógica de la necesidad. Había guiado a su gente fuera del fuego físico de la plantación, solo para llevarlos al fuego metafórico de la guerra. Sabía que este era el punto de inflexión. El miedo debía transferirse, pasar de los corazones de su gente a los de sus antiguos amos. Y el miedo, sabía él, era un arma que se afilaba con la incertidumbre. La gente a su alrededor trabajaba en un silencio casi absoluto, una disciplina que habría sido impensable solo un día antes. Las mujeres organizaban a los niños en las áreas más seguras y profundas del pantano, mientras que los hombres más fuertes y ágiles tomaban posiciones a lo largo del perímetro. Su confianza en Jacinto no era ciega, estaba basada en la evidencia. Los había guiado a través de la noche, había anticipado cada movimiento del enemigo, había neutralizado a sus perseguidores con una eficiencia letal y silenciosa, había convertido su conocimiento íntimo de la tierra, una vez la fuente de su miseria, en su mayor fortaleza. En sus ojos ya no veían al herrero silencioso y quebrado, veían una certeza, una calma en medio del caos que les daba un ancla a su propio terror. Obedecían sus órdenes no por miedo a él, sino porque sus órdenes tenían sentido, porque por primera vez en sus vidas, sus acciones parecían conducir hacia la supervivencia y no hacia el castigo. El plan de don Álvaro se basaba en una premisa fundamental, que sus esclavos eran simples, que pensarían en línea recta, huyendo del peligro más obvio por el camino más directo. No podía concebir una mente capaz de ver el fuego no como un final, sino como una herramienta. No podía imaginar una estrategia que utilizara la desesperación como cebo. Su arrogancia era su ceguera. Creía que la inteligencia y la capacidad de planificación eran privilegios de su clase, de su raza. En su mente, sus enemigos eran criaturas de instinto, no de intelecto. Esta subestimación fundamental fue el verdadero campo de batalla donde Jacinto ya había ganado la guerra. Mientras don Álvaro miraba las llamas, esperando que sus problemas se quemaran hasta convertirse en cenizas,
Jacinto estaba calculando ángulos, evaluando la dirección del viento y preparando el tablero para el jaque mate. La batalla no se libraría con mosquetes contra machetes, sino con la mente de un general contra la furia de un tirano. Entonces, el sonido comenzó. No fue un grito ni un disparo, fue un golpe seco y metálico, seguido de otro, y otro, y otro. Desde las profundidades de la oscuridad del pantano, desde todos los puntos a la vez, surgió un ritmo. Cientos de machetes golpeando al unísono contra los troncos de los manglares. No era un ruido caótico, sino un pulso deliberado, un latido metódico y frío que parecía emanar de la propia tierra. El sonido envolvía al grupo de don Álvaro, una red acústica que definía los límites de su nueva prisión. No era un sonido de ira, era un sonido de trabajo, de una industria siniestra que operaba en la oscuridad. Para los capataces, era el sonido de sus peores pesadillas hecho realidad. La maquinaria de la plantación, sus propias herramientas, se había vuelto contra ellos, no en un frenesí, sino con una disciplina aterradora. El efecto sobre los hombres de don Álvaro fue inmediato y devastador. La tensión que había estado creciendo bajo la superficie se rompió, dando paso a un pánico abierto. Algunos hombres levantaron sus mosquetes y dispararon a ciegas hacia la oscuridad, los fogonazos iluminando brevemente rostros pálidos y ojos desorbitados. Los disparos fueron tragados por el pantano sin respuesta, un gesto inútil contra un enemigo sin rostro. Don Álvaro gritaba órdenes, pero su voz era ahogada por el ritmo incesante de los machetes. Mantengan la formación. No disparen sin un objetivo. Pero no había formación que mantener. Estaban en un terreno abierto, expuestos, con un muro de fuego a sus espaldas y un enemigo invisible en todas las demás direcciones. Su disciplina, construida sobre el miedo que infligían, se desintegró cuando ellos mismos se convirtieron en el objeto del terror. La cadena de mando se rompió. Cada hombre era ahora una isla de miedo, el caballo de un joven capataz. Enloquecido por el ruido y el olor a humo, se encabritó violentamente, arrojando a su jinete al suelo. Antes de que el hombre pudiera ponerse de pie, algo se movió en la oscuridad del borde del pantano. No fue un ataque ruidoso, fue un tirón silencioso. Dos sombras emergieron del agua hasta la cintura, agarraron al hombre por los tobillos y lo arrastraron hacia la oscuridad. No hubo un grito completo, solo un gemido ahogado que fue instantáneamente silenciado. Sus compañeros, a solo unos metros de distancia, no vieron nada. Solo escucharon el chapoteo y luego nada. El hombre simplemente había desaparecido, tragado por la noche. La invisibilidad del ataque era más desmoralizante que cualquier carga frontal. El enemigo no estaba luchando, estaba cosechando, llevándoselos uno por uno como si fueran tallos de caña en su propio campo. Don Álvaro observó la desaparición con una mezcla de furia e incredulidad. La realidad de su situación finalmente se abrió paso a través de las capas de su arrogancia. No estaba lidiando con una revuelta, estaba siendo desmantelado. Sus hombres, sus armas, su fuego, todo era inútil. Había sido superado en todos los frentes por una inteligencia que se negaba a reconocer. Miró hacia la oscuridad del pantano, tratando de encontrar al líder, al cerebro detrás de esta pesadilla. ¿Quién podría ser? ¿Un agitador externo? ¿Un traidor entre los suyos? La posibilidad de que fuera uno de sus propios esclavos, uno de los rostros anónimos que había despreciado durante años, era una idea tan monstruosa que su mente se resistía a aceptarla. Pero la evidencia estaba a su alrededor, en el ritmo disciplinado de los machetes, en la precisión silenciosa de los ataques, en la forma en que el propio paisaje se había convertido en su enemigo. En su puesto de observación, Jacinto levantó una mano. El sonido de los machetes cesó al instante. El silencio que siguió fue más pesado y más amenazante que el ruido. Había demostrado su control, su omnipresencia. Ahora les daría tiempo para que el miedo hiciera su trabajo. Observó cómo el pánico se convertía en parálisis entre las filas enemigas. Estaban inmovilizados, atrapados en un limbo infernal entre el fuego y el agua, la luz y la sombra. No dio la orden de atacar. Aún no. La victoria física era secundaria. El verdadero objetivo era la aniquilación psicológica de su autoridad.
Quería que don Álvaro y sus hombres entendieran, en lo más profundo de sus huesos, que su mundo se había invertido, que las reglas habían cambiado, que ya no eran los amos de nada, eran simplemente intrusos en una tierra que ya no les pertenecía. Los capataces, hombres que habían construido sus vidas sobre la brutalidad, ahora se encontraban indefensos. Sus látigos eran inútiles. Sus pistolas de un solo tiro eran una pobre defensa contra un enemigo que no se mostraba. Miraban a don Álvaro en busca de una orden, de un plan, pero el rostro del hacendado estaba pálido a la luz de las llamas, su habitual máscara de crueldad reemplazada por una mueca de impotencia. El poder no residía en el hombre a caballo, sino en la oscuridad que los rodeaba. La jerarquía que había gobernado la sombra de Dios durante generaciones se había derrumbado en el transcurso de una sola noche. Los cazadores, rodeados y superados en estrategia, se dieron cuenta de que el juego había cambiado. El miedo que habían usado como herramienta ahora era el aire que respiraban, espeso y sofocante. La noche se estiró, cada segundo, una eternidad. El fuego comenzó a disminuir en algunos lugares, abriendo brechas en el muro de llamas, pero nadie se atrevió a moverse. Sabían que cualquier intento de retirada sería recibido por la misma violencia silenciosa que se había llevado a su compañero. Estaban a merced de un enemigo que dictaba cada momento de su existencia. El control absoluto que una vez ejercieron ahora les era aplicado a ellos con una precisión implacable. No hubo negociaciones, no hubo demandas, solo un silencio calculado que les decía que su destino ya no estaba en sus manos. Eran piezas en un tablero, y su oponente estaba decidiendo tranquilamente su próximo movimiento. La inversión de poder no había sido un estallido violento, sino un cambio lento y deliberado, como la marea subiendo en la oscuridad. El anciano, que había reconocido el pasado de Jacinto en sus nudos y sus mapas, se acercó al general silencioso. No dijo nada, simplemente se paró a su lado, observando la escena. Vio el miedo en las siluetas del otro lado del campo, el colapso de un imperio en miniatura. Miró a Jacinto, al hombre que había absorbido décadas de humillación sin romper su silencio, y comprendió la verdadera naturaleza de su fuerza. No era la fuerza para soportar el dolor, sino la disciplina para esperar el momento perfecto. Jacinto no había estado simplemente sobreviviendo en la sombra de Dios. Había estado estudiando, había estado observando, había estado esperando el único error que sabía que su enemigo, cegado por la arrogancia, inevitablemente cometería. Y esa noche, don Álvaro lo había cometido. Había confundido el silencio de un leopardo con el sueño de una oveja. La lógica de la historia se había fracturado y reensamblado en una nueva y terrible forma. Los amos que definían la realidad a través de la violencia ahora estaban paralizados por la amenaza de una violencia invisible. Los esclavos, cuyas vidas estaban dictadas por el movimiento del sol y el sonido de la campana, ahora controlaban la noche y el ritmo de la guerra. Jacinto no había necesitado levantar la voz, no había necesitado hacer un discurso inspirador, simplemente había cambiado las condiciones del entorno, convirtiendo cada elemento de la opresión en un arma de liberación. La caña, el machete, la tierra, la oscuridad, incluso el fuego del enemigo, todo se había convertido en una extensión de su voluntad. Había demostrado que el verdadero poder no reside en la capacidad de infligir dolor, sino en la capacidad de controlar el miedo. El acto se cierra con la imagen de don Álvaro, inmóvil en su caballo, finalmente comprendiendo la magnitud de su derrota. No es una derrota militar, es una aniquilación conceptual, la cosmovisión que sustentaba su existencia, su superioridad, su derecho divino, la subhumanidad de sus cautivos, ha sido demolida. El fuego que él encendió ahora ilumina su propio rostro, revelando no la furia de un amo, sino el terror desnudo de un hombre que se ha asomado al abismo y ha descubierto que el abismo tiene un estratega. La oscuridad del pantano ya no es un espacio vacío, es una presencia, una inteligencia que lo observa, lo juzga y espera. El cazador no solo se ha convertido en la presa, se ha convertido en un peón irrelevante, en un juego que nunca supo que estaba jugando. La primera luz del amanecer se arrastró sobre el horizonte, un gris pálido que no prometía un nuevo día,
sino que revelaba la devastación de la noche anterior. El fuego se había consumido a sí mismo, dejando tras de sí un campo de esqueletos de caña ennegrecidos y un manto de ceniza húmeda que se pegaba a todo. El aire olía a destrucción y a lluvia inminente. Don Álvaro y los pocos hombres que le quedaban estaban inmóviles, figuras sucias y exhaustas, atrapadas en un paisaje de pesadilla. El ritmo de los machetes se había detenido, pero el silencio que lo reemplazó era infinitamente más pesado, cargado con la certeza de una voluntad invisible que ahora controlaba su destino. Ya no esperaban un ataque, esperaban una sentencia. El mundo que habían gobernado se había reducido a este círculo de cenizas, un purgatorio de su propia creación donde su poder no significaba nada, y su supervivencia dependía de un enemigo al que ni siquiera podían nombrar. Desde su posición en el borde del pantano, Jacinto observaba el amanecer con la misma calma con la que había observado la forja. Sabía que la llegada de la luz era un punto de inflexión. Podría mantener el asedio, dejar que el hambre y la sed hicieran su trabajo, pero eso era un lujo que no podía permitirse. El humo del incendio sería una señal visible a kilómetros de distancia, una invitación a la milicia colonial. La batalla por la sombra de Dios debía terminar ahora, no con una guerra de desgaste, sino con un golpe decisivo que quebrara no solo los cuerpos de sus enemigos, sino la idea misma de su autoridad. La victoria no consistía en matar a don Álvaro, consistía en obligarlo a reconocer el nuevo orden del mundo. Su decisión no fue impulsada por la rabia ni por la venganza, sino por la fría y pragmática lógica de un general que sabe que una guerra ganada a medias es simplemente una tregua antes de una masacre mayor. Debía terminarlo, y debía hacerlo en sus propios términos. Entonces se movió. Salió de la cobertura de los manglares, solo, y comenzó a caminar a través del campo carbonizado. No llevaba un machete. Sus manos estaban vacías a los costados, sus pies descalzos no hacían ruido sobre la ceniza húmeda. Avanzaba con un paso lento y deliberado, no como un suplicante ni como un hombre que se rinde, sino como un rey que inspecciona su nuevo dominio. El humo se arremolinaba a su alrededor, a veces ocultándolo, a veces revelándolo, una aparición fantasmal que emergía de la oscuridad para reclamar la luz. Para los hombres de don Álvaro, esta visión era incomprensible. Después de una noche de terror invisible y ataques silenciosos, esperaban un ejército, una horda. En su lugar, se enfrentaban a un solo hombre, el herrero, el esclavo silencioso que caminaba hacia ellos como si fuera el dueño del amanecer. Su soledad era un acto de poder más intimidante que cualquier carga de 1000 hombres. La reacción de don Álvaro fue una mezcla de confusión, alivio y una furia renovada. La aparición de un único esclavo desarmado le pareció un acto de locura, una burla final. ¿Es este su general?, se burló, su voz ronca por el humo y la fatiga. «Agarren a esa cosa». 2 de los capataces, envalentonados por la aparente vulnerabilidad de Jacinto, avanzaron con cautela, sus cuchillos en la mano. Esperaban que corriera, que suplicara, pero Jacinto no se detuvo. Continuó su avance constante, sus ojos fijos no en los hombres que se le acercaban, sino en el hombre a caballo, el verdadero centro del poder que había venido a desmantelar. Los capataces redujeron la velocidad, su confianza vacilando ante esta calma antinatural. Este no era el comportamiento de un esclavo asustado, era el de un hombre que había elegido el lugar y el momento de su propia confrontación, y ellos eran meros peones en su tablero. Cuando los capataces estaban a solo unos metros de distancia, Jacinto se detuvo, levantó una mano, no en un gesto de rendición, sino de comando, y en el silencio que siguió de la línea de árboles del pantano, emergieron. Cientos de figuras, hombres y mujeres, salieron de la oscuridad y se alinearon en el borde del campo quemado. No gritaron, no corrieron, simplemente se pararon allí, una pared silenciosa de machetes y determinación, bloqueando cualquier posible ruta de escape. La escala de la fuerza rebelde, disciplinada y organizada, se reveló en un instante. No era una turba, era un ejército. Los 2 capataces se congelaron mirando por encima de sus hombros a la falange silenciosa y luego de vuelta al hombre solitario frente a ellos. De repente comprendieron.
Él no estaba solo, era la punta de la lanza, y ellos estaban parados directamente en su camino. El juego había terminado. «¿Quién eres tú para comandarlos?», gritó don Álvaro, su voz finalmente quebrada por una nota de pánico genuino. La realidad de su situación se estrelló contra él. Esto no era un motín, era una campaña militar. «Habla, perro. ¿Qué traidor blanco te enseñó estos trucos?». Su mente, incapaz de procesar la verdad, buscaba desesperadamente una explicación que encajara en su visión del mundo. La idea de que la inteligencia estratégica pudiera nacer de la misma gente que él consideraba infrahumana era una contradicción tan fundamental que prefería creer en la traición de los suyos antes que en la capacidad de los otros. Necesitaba un nombre, un rostro que pudiera entender un igual caído en desgracia. No podía aceptar que el arquitecto de su ruina fuera una de sus propias herramientas, una que él mismo había despreciado y pasado por alto durante años. Jacinto bajó lentamente la mano. Miró directamente a los ojos de don Álvaro y por primera vez en décadas permitió que el hombre que había sido saliera a la superficie. Su postura cambió. Sus hombros se enderezaron y una autoridad antigua y formidable emanó de él. Habló, y su voz no era el murmullo sumiso de la herrería, sino el tono claro y resonante de un hombre acostumbrado a comandar ejércitos. Primero pronunció las palabras en su lengua materna, Yoruba, un sonido gutural y poderoso que resonó en el campo silencioso. Luego las tradujo al español, cada sílaba un golpe de martillo contra la arrogancia de su enemigo. «Yo era Balogun Oba Akin, general del ejército de Oyo». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Tú me llamas Jacinto, pero mi nombre no es algo que tú tengas el poder de dar». La confesión no fue para don Álvaro, fue para su propia gente. Una revelación de la historia que llevaba escrita en sus cicatrices. La revelación fue tan ajena a la realidad de don Álvaro que su miedo se convirtió en una risa histérica y desquiciada. «Un general», graznó, golpeándose la rodilla. «¿Un rey negro salido de la selva? No eres más que un esclavo con delirios de grandeza». Para él, la afirmación era la prueba definitiva de la locura de los rebeldes. Era un insulto final a su inteligencia, una fantasía ridícula. En un último acto de desprecio, para reafirmar el orden natural del mundo como él lo entendía, escupió al suelo y levantó su pistola, apuntando directamente al corazón de Jacinto. «Te enseñaré cuál es tu lugar, general». El clic del martillo al ser amartillado fue el único sonido en el aire, un punto final metálico a la conversación. Para don Álvaro, este era el único argumento que importaba, la respuesta final de la pólvora a un mundo que se negaba a obedecer. Pero antes de que su dedo pudiera apretar el gatillo, un objeto oscuro salió disparado de la línea de rebeldes. Se movió con una velocidad y precisión increíbles, un borrón en el aire del amanecer. No fue una bala, fue una piedra, lanzada por una mano experta. La piedra golpeó la muñeca de don Álvaro con un crujido audible. La pistola se le cayó de la mano, aterrizando con un golpe sordo en la ceniza. Don Álvaro gritó, más por la sorpresa y la humillación que por el dolor. No había sido un ataque masivo. Había sido un acto singular de disciplina y habilidad, una demostración de que cada uno de los hombres de Jacinto era un soldado entrenado, capaz de neutralizar una amenaza a distancia con las herramientas más simples. Habían desarmado a su líder sin disparar un solo tiro, un acto de guerra tan preciso y contenido que era más insultante que una andanada de mosquetes. Ese fue el punto de quiebre. Mateo, el capataz, viendo a su amo desarmado y la ilusión de su poder hecha añicos, se lanzó hacia adelante en un último acto de furia ciega, su cuchillo apuntando al estómago de Jacinto. La violencia, cuando finalmente llegó, no fue un clímax caótico, sino una conclusión funcional y brutalmente eficiente. Jacinto no retrocedió. Se movió hacia el ataque, desviando el brazo de Mateo con una mano y golpeando su codo con la otra. El hueso se rompió con un chasquido seco. El cuchillo cayó. En el mismo movimiento fluido, Jacinto usó el propio impulso del capataz para arrojarlo al suelo. Fue una maniobra de combate militar, ejecutada con una economía de movimiento letal. Al ver caer a su líder, los otros capataces vacilaron por un instante fatal. Ese instante
Fue todo lo que el ejército silencioso necesitó. La línea de rebeldes avanzó, no como una turba, sino como una ola, envolviendo y sometiendo a los hombres restantes en segundos. La batalla, si se le podía llamar así, había terminado. Don Álvaro yacía en el suelo, derribado de su caballo en la breve refriega, su muñeca rota colgando en un ángulo antinatural. Sus hombres estaban muertos o capturados. El silencio regresó al campo. Esta vez, un silencio de finalidad. Jacinto se acercó y se paró sobre él. No había triunfo en su rostro, ni odio, solo una profunda y abrumadora fatiga. Miró al hombre que lo había poseído, que había asesinado a Ania, que había construido un imperio sobre el sufrimiento de miles de personas. En los ojos de don Álvaro ya no había arrogancia, solo un terror desnudo y suplicante. Por primera vez, veía a Jacinto no como una propiedad, sino como el hombre que afirmaba ser, un juez, un ejecutor, el dueño de su vida y su muerte. Esperaba el golpe final, el corte del machete que pondría fin a su mundo. Pero el golpe nunca llegó. Jacinto miró a don Álvaro, tendido y patético en la ceniza, y luego se giró para mirar a su gente, que esperaba su orden. Vio el odio en sus ojos, el anhelo de una venganza rápida y sangrienta, y en ese momento tomó la decisión más difícil de su liderazgo. Este hombre no morirá por mi mano, ni por la de ustedes, dijo, su voz resonando con una autoridad tranquila pero absoluta. La venganza nos convertiría en lo mismo que él. Su vida ya no le pertenece a él, pero su muerte no nos pertenece a nosotros. Se dirigió a dos de sus hombres más confiables. Llévenselo. Construiremos una celda donde él construyó nuestros barracones. Vivirá para ver el mundo que nosotros construiremos sobre las ruinas del suyo. La sentencia era más cruel que la muerte, la negación de un final rápido, la obligación de ser testigo de su propia irrelevancia. Esta decisión fue el verdadero clímax. No fue un acto de violencia, sino un acto de fundación. Al negarse a la ejecución, Jacinto estaba estableciendo la primera ley de su nueva nación. No serían gobernados por la pasión y el odio que habían alimentado a sus opresores, sino por un principio de justicia, por más difícil que fuera. Estaba rompiendo el ciclo de violencia, eligiendo la construcción sobre la destrucción. Para su gente, fue una lección difícil, un trago amargo de disciplina en el momento de su mayor triunfo. Pero también fue una promesa, que el hombre que los lideraba no era otro tirano, sino algo diferente, algo nuevo. Estaba forjando no solo una rebelión, sino una sociedad, y sus cimientos no serían de sangre, sino de principios. La derrota de don Álvaro no fue su muerte, sino la prueba de que su filosofía de poder había sido erradicada por completo. El sol finalmente se elevó sobre el campo de batalla silencioso, su luz dorada iluminando la escena. Jacinto no miró al prisionero mientras se lo llevaban. Su mirada estaba fija en el horizonte, más allá de los campos quemados, hacia las tierras que ahora eran suyas para defender. El peso de 1000 vidas, de un futuro incierto y de una guerra que apenas comenzaba, se posó sobre sus hombros. Había salido del anonimato, de la seguridad de su silencio, para convertirse en el Balogún una vez más. La victoria no le trajo alegría, solo la carga familiar de la responsabilidad, el trauma que había pasado toda una vida tratando de enterrar. El eco de la batalla se desvaneció, reemplazado por el silencio de lo que vendría después. Había liberado a su gente, pero al hacerlo, se había encadenado para siempre a su propio pasado. Un general una vez más, de pie en un campo de cenizas esperando la próxima guerra. El silencio que descendió sobre la sombra de Dios con el amanecer era de una naturaleza completamente nueva. No era el silencio tenso y temeroso de la opresión, ni el silencio expectante de la noche anterior. Era un silencio pesado, denso, impregnado con el olor a caña quemada y tierra mojada. El campo de batalla era un lienzo de ceniza y hollín, un testimonio mudo de la furia de la noche. Los cuerpos de los capataces caídos yacían donde habían sido abatidos, recordatorios sombríos de que el viejo mundo había muerto de forma violenta. La gente se movía a través de este paisaje devastado con una lentitud deliberada.
sus rostros una mezcla de agotamiento, incredulidad y una profunda y solemne gravedad. Habían sobrevivido a la tormenta, pero ahora se encontraban en la quietud inquietante de su ojo, sabiendo que la verdadera tempestad, la del mundo exterior, aún estaba por llegar. La victoria no se sentía como un triunfo, sino como el primer día de un exilio mucho más grande. Jacinto ya no era Jacinto, el herrero. En los ojos de su gente, veían al Balogún. No se lo agradecían con vítores ni lo levantaban en hombros. En cambio, le daban un espacio respetuoso, una distancia que era a la vez un trono y una jaula. Lo observaban en silencio, esperando su próxima orden, su próxima decisión. Cada mirada depositaba sobre él el peso de una vida, de una familia, de un futuro. El respeto que le mostraban era una carga infinitamente más pesada que cualquier cadena que hubiera forjado. Había pasado décadas construyendo un muro de invisibilidad para protegerse del dolor de la responsabilidad, y en una sola noche, ese muro había sido demolido. Ahora estaba expuesto, no como un hombre, sino como un símbolo, una leyenda resucitada que no tenía derecho a la duda ni al cansancio. La libertad de su pueblo se había convertido en su prisión personal, y el silencio que lo rodeaba era el de 1000 almas que ahora dependían de él para no volver a fallar. En el corazón del ingenio, donde antes estaba el cepo para los castigos, se había construido una celda tosca pero sólida. Adentro, don Álvaro de la Cruz se sentaba en el suelo de tierra, con la muñeca rota entablillada de forma rudimentaria. Ya no era el señor de la sombra de Dios, era una reliquia viviente de un régimen depuesto. Desde su prisión, podía oír los sonidos de una nueva sociedad naciendo, las órdenes dadas en Yoruba, el reparto organizado de los alimentos de sus propios almacenes, el murmullo de las discusiones sobre cómo fortificar el perímetro. Jacinto le había negado la dignidad de una muerte rápida en batalla. En su lugar, lo había condenado a ser un testigo impotente de su propia irrelevancia, a observar cómo el mundo que había construido sobre el miedo era desmantelado y reconstruido por las mismas manos que había considerado infrahumanas. Cada día de su vida sería un recordatorio de que su poder no había sido destruido, sino simplemente transferido, y que la historia continuaría sin él, con él como su primer y más humillado espectador. En la soledad de la noche, cuando el campamento finalmente se calmaba, el trauma de Jacinto regresaba con la fuerza de una marea. La victoria no le había traído paz. Había reabierto la herida que había pasado media vida tratando de cicatrizar. En los rostros de los hombres y mujeres que ahora lo seguían, veía los fantasmas de los soldados que había perdido en Hoyo. Cada decisión que tomaba, cada vida que ahora estaba en sus manos, era una oportunidad para repetir su fracaso más profundo. El silencio ya no era un refugio, sino un espacio vacío, lleno de las voces de sus muertos. Había aceptado el manto de general para salvar a su gente, pero al hacerlo, había sacrificado la última brizna de paz que le quedaba. Ganar la libertad para otros le había costado la suya, encadenándolo de nuevo a la pesadilla de la que había huido a través de un océano y varias décadas de negación autoimpuesta. Era un líder victorioso atormentado por la certeza de la derrota. La comunidad de antiguos esclavos no celebró su libertad con fiestas ni cantos. La realidad de su situación era demasiado precaria. La primera semana de su nueva autonomía estuvo marcada por el trabajo incesante. Enterraron a sus muertos, tanto a los caídos en la breve lucha como a los que habían perecido bajo el régimen de don Álvaro, en una fosa común que se convirtió en el primer monumento de su nueva nación. Organizaron equipos para inventariar los almacenes, para cuidar de los heridos, para vigilar los caminos. La libertad, descubrieron, no era un estado de éxtasis, sino una responsabilidad abrumadora. El miedo al látigo había sido reemplazado por la ansiedad de la autosuficiencia. Cada amanecer era un recordatorio de que estaban solos, una pequeña isla de rebelión en un vasto océano de poder colonial que, tarde o temprano, vendría a reclamar lo que consideraba suyo. Su sobriedad no era tristeza, sino la madurez de un pueblo que entendía que la supervivencia era un trabajo diario. El primer acto de gobierno de Jacinto no fue un discurso, sino una orden logística.
Reunió a los ancianos y a los líderes de cada familia frente a los almacenes de alimentos de la casa grande. Con un trozo de carbón sobre una tabla de madera, diseñó un sistema de racionamiento estricto. La comida, explicó con su voz tranquila y firme, no era un botín de guerra para ser consumido, sino un recurso estratégico para resistir un asedio inevitable. Hubo murmullos de descontento. Algunos creían que merecían un festín después de años de inanición. Jacinto no levantó la voz, simplemente los miró, y en su mirada estaba la fría certeza de la guerra que se avecinaba. «Hoy comemos para poder luchar mañana», dijo. El descontento se disipó, reemplazado por una comprensión sombría. La libertad, les estaba enseñando, requería una disciplina más dura que la esclavitud, una disciplina que no se imponía con el látigo, sino con la lógica implacable de la supervivencia. A varios días de distancia, en la opulenta oficina del gobernador en Matanzas, un capitán de la milicia, con el uniforme andrajoso y la mirada perdida, intentaba explicar la catástrofe. Hablaba de una emboscada perfectamente ejecutada, de tácticas de guerrilla, de un enemigo que se movía en silencio y atacaba con precisión matemática. El gobernador, un hombre corpulento y complaciente, escuchaba con creciente impaciencia. La idea de una revuelta de esclavos organizada por un genio militar era más que improbable. Era un insulto al orden natural. «Imposible», declaró golpeando la mesa. «Los esclavos no planifican, reaccionan. Debe haber un traidor, un agente francés, quizás, o un hacendado rival». Se negaron a aceptar la verdad porque la verdad era demasiado aterradora, que la inteligencia y la capacidad estratégica no eran exclusivas de su raza o clase. Para proteger su frágil visión del mundo, inventaron una conspiración, una narrativa más cómoda que la realidad de que habían sido superados por las mismas personas que deshumanizaban. Al negarse a nombrar la verdad, las autoridades coloniales le dieron un poder aún mayor. En los informes oficiales y en los susurros aterrorizados que se extendían por la isla, la revuelta de la sombra de Dios no fue atribuida a un hombre, sino a un espectro. Nació la leyenda del general fantasma, un líder invisible que podía comandar la tierra y las sombras, que convertía a campesinos en soldados y campos de caña en fortalezas. El mito era más fácil de digerir que la realidad de un Balogun de hoyo, pero también era infinitamente más aterrador. Jacinto, el hombre, con sus traumas y sus dudas, fue borrado. En su lugar, se erigió un símbolo de terror para los colonos y un faro de esperanza para los esclavizados de toda Cuba. Sin saberlo, sus enemigos le habían otorgado el arma más poderosa de todas, una reputación que hacía la mitad de su trabajo por él, sembrando el miedo mucho antes de que se librara la primera batalla real. Una tarde, Jacinto regresó a la herrería. El fuego estaba frío, el yunque silencioso. El aire todavía olía a carbón y metal, pero el lugar se sentía ajeno, como una habitación de una vida pasada. Levantó uno de sus viejos martillos, sintiendo el peso familiar en su mano. Durante décadas, este pequeño espacio había sido su santuario, el único lugar donde tenía control, donde el mundo exterior se desvanecía ante el calor de la forja y el ritmo de su trabajo. Ahora se sentía como una tumba. El hombre que había encontrado refugio en el silencio y la repetición había muerto. El martillo ya no era una herramienta de su oficio, sino un recuerdo de la paz que había perdido para siempre. Lo volvió a colocar en su sitio con una suavidad reverencial, despidiéndose no de un lugar, sino de la ilusión de que alguna vez podría escapar de quien era. La victoria lo había liberado de sus cadenas, solo para revelarle que las más pesadas siempre las había llevado por dentro. En su camino de regreso a la casa grande, se detuvo en el lugar del campo donde Ania había sido asesinada. No había ninguna marca, ninguna cruz, ninguna señal de que una vida y una promesa hubieran sido extinguidas allí. La ceniza del incendio lo cubría todo con un manto gris y uniforme. Se quedó de pie por un largo momento, el viento agitando su ropa. No rezó, no lloró, simplemente recordó. Recordó la calabaza de agua fresca, el cruce silencioso de miradas, la determinación tranquila en sus ojos, toda esa guerra, toda esa estrategia,
toda esa sangre, había sido un monumento a su ausencia. Habían ganado un pedazo de tierra, el derecho a llamarse a sí mismos libres, pero no habían podido salvarla a ella ni a su hijo. La victoria se sentía hueca, un reino construido sobre una tumba sin nombre. Ese era el costo real, la deuda que ninguna batalla futura podría saldar, un eco silencioso en el corazón de su nueva nación. Esa noche, los ancianos se reunieron con Jacinto en el balcón de la casa grande. Este lugar ya no puede llamarse la sombra de Dios, dijo la mujer más anciana, su voz frágil pero firme. Necesita un nuevo nombre, uno que sea nuestro. Jacinto no ofreció ninguna sugerencia. Sabía que el nombre no debía provenir del general, sino del pueblo. Después de una larga discusión, eligieron uno, Amanecer Libre. No era un nombre de conquista ni de venganza, sino uno de esperanza y de proceso. No declaraba una victoria final, sino el comienzo de un largo y difícil día. Era un nombre que reconocía que la libertad no era un destino al que habían llegado, sino un horizonte hacia el cual debían caminar juntos, cada mañana, por el resto de sus vidas. Jacinto asintió en silencio, aceptando la decisión. El primer acto de su pueblo libre no había sido forjar un arma, sino nombrar su propio mundo. El sol se hundió en el horizonte, tiñendo el cielo de los mismos colores violentos que la noche de la muerte de Ania. Jacinto se quedó solo en el balcón, en el mismo lugar donde don Álvaro solía observar su dominio. No miraba hacia abajo, hacia la comunidad que ahora lo veía como su salvador. Su mirada estaba fija en la distancia, más allá de los campos quemados y los pantanos, hacia el vasto territorio que aún pertenecía al Imperio español. No había triunfo en su rostro, ni alivio. Solo la calma profunda y agotada de un hombre que conoce la verdadera escala de la guerra que acaba de comenzar. Había ganado una batalla, pero al hacerlo, se había declarado en guerra contra un mundo entero. El leopardo ya no podía esconderse en el silencio. Estaba expuesto en la cima de la colina, esperando el inevitable avance de los cazadores. La cámara se detuvo en su rostro, un mapa de cicatrices viejas y nuevas responsabilidades, mientras la oscuridad lo envolvía todo una vez más.